hombres y mujeres del mundo. Estamos en la obligación de volver a conversar con ustedes de un tema de palpitancia, de un tema que nosotros los dominicanos, que formamos parte de una pequeña isla que compartimos con otra república, donde somos poseedores de 48.400 kilómetros cuadrados y nosotros aproximadamente de unos 22.000 kilómetros cuadrados. O sea que entre los dos no llegamos a 70.000. No observamos con detenimiento, como he dicho en otras ocasiones, que lo que ocurre hoy en día en un país cualquiera, por más lejano que sea, de una forma u otra, atenta y altera el comportamiento y el desenvolvimiento económico y social de otras naciones del mundo. Porque desde la misma forma que la tecnología, el mundo digital, en particular a través del Internet, ha ido avanzando, ya nada es extraño para el humano. Al segundo lo comprendemos y detectamos los hechos como los efectos que provocan las acciones y esos mismos hechos. Por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania es algo que tiene un valor de interés para los pueblos, porque tanto Rusia como Ucrania son poseedores de petróleo, del gas. Por ejemplo, solo en el trigo y en el sorgo, entre Rusia y Ucrania tienen más del 70% de la producción mundial. Pero ese acontecimiento de Rusia y Ucrania ha ido involucrando a otras naciones del mundo que han hecho el bloque a través de la organización del Atlántico Norte para poder enfrentar a Rusia a través de Ucrania. Y es una guerra que se pensó que ya iba a terminar, pero no, se está profundizando porque los países de Europa, integrantes de la OTAN, de una forma u otra, se han ido integrando en el accionar. Pero ¿qué ocurre? Que esa guerra lleva más de 1000 días. Pero esa guerra que nosotros no le damos importancia porque seguimos viviendo como si fuéramos una nación de ricos y seguimos viviendo como si nada estuviese ocurriendo y ya estamos con candidaturas para el 2028, recién terminada unas elecciones donde un pueblo no votó ni un 30% de la población nacional. Y ya estamos en eso, en vez de pensar los efectos y consecuencias, si eso sigue extendiéndose y si se sigue manteniendo en el tiempo. Te voy a poner algunos ejemplos. Los países de Europa, en sentido general, por no decir todos, están apoyando a Ucrania porque tienen intereses, porque quieren bloquear a Rusia, quieren cercar a Rusia, quieren destruir económicamente a Rusia, porque Rusia se ha ido de las manos a las potencias de Europa y de Estados Unidos y ha sorprendido
con el armamentismo que tiene, la alta tecnología armamentista. Pero observemos que Finlandia es un país que está en el norte de Europa. Hasta hace 2 años y medio, o 2 años, antes de empezar la guerra, Finlandia era un país altamente desarrollado y con una estabilidad económica y crecimiento constante, permanente y sucesivo en el tiempo. Finlandia está por donde está Dinamarca, está Suecia, está Noruega. Pero Finlandia hace frontera con Rusia. Y a los rusos les gusta ir como turista a Finlandia. Millones de rusos a gastar su dinero. De una clase media y alta rusa que gasta. Pero ¿qué ocurre? Que con la guerra, y Finlandia ha tomado una posición con la OTAN y con los países de Europa, sí ha declarado de una forma u otra alejada a Rusia. No van los turistas. Pero por otro lado, Finlandia depende del petróleo de Rusia, su energía eléctrica. La producción en las industrias depende del petróleo y del gas ruso. No está llegando por la vía de Rusia, tienen que comprarlo por trasmano, que es el mismo petróleo ruso, pero entonces lo compran a través de terceros mucho más caro. Se ha provocado una contracción en la economía de Finlandia. Empresas cerrando, llegando a un 17% del desempleo. De manos de obra que no están funcionando ni moviéndose para mover las fábricas. Con un desarrollo de la alta tecnología en los chips y todo, dispositivos que exportan al mundo, todo eso ha bajado. Está en un momento de recesión económica. Pero veamos el caso de Alemania, que después de la Segunda Guerra Mundial se recupera, se unifican las dos Alemanias, se convierte en un poder no solo económico, sino en el desarrollo de la alta tecnología. Abastece el mundo Alemania. Hoy el pueblo alemán vive en un mundo de incertidumbre, con limitaciones económicas, con problemas para los calentadores, ahora en el invierno, porque no están recibiendo todo el petróleo y el gas que necesitan. Pero ocurre que Alemania también está en crisis económica y hay desesperación en el seno del pueblo alemán. Pero si pasamos al vecino Francia, nos encontramos al igual que Alemania, que el presidente de Alemania y de Francia han perdido todo porcentaje de popularidad, llegando al extremo que en Francia un primer ministro se encuentra que su mandato fue revocado, lo elige. Lo propone el presidente de la República, el señor Macron, y el Congreso lo acepta, pero ese Congreso tiene potestad de revocar el mandato. Ahora mismo, ese ministro está en espera del que sea nombrado como próximo ministro por el presidente, y también se augura un corto periodo en su mandato, porque es que el pueblo no quiere a Macron como presidente. Al extremo que en las últimas elecciones regionales, departamentales, para el Congreso, ganó la izquierda francesa. Y ahora se ha dado un acuerdo entre la líder de la ultraderecha y la izquierda para enfrentar el gobierno. Pero no se detiene ahí en Europa.
Está el caso de Polonia, de Checoslovaquia. Está el problema de Rumanía, que están adheridas a los Estados Unidos para enfrentar a Rusia y darle todo apoyo a Zelensky, el llamado presidente de Ucrania. Todos esos países están al borde del colapso económico. Y se piensa que estamos lejanos y que en América Latina no hay nada de eso. Pero veamos, el presidente electo de los Estados Unidos, a quien muchos consideran un gran paladín de la libertad y de la democracia, es alguien que, al igual que en su primer mandato, todo lo hace a través de la amenaza, de la vocinglería, de gestos, con rostro duro, y amenaza: te voy a poner aranceles. Sucede que Estados Unidos, el Canadá y México, cuando el señor Trump fue presidente de los Estados Unidos, firmó el Tratado de Libre Comercio entre esos tres países del norte de América, que quiere decir el libre tránsito de todo lo que se produce, de todo lo que se siembra, de todo lo que se transforma en cada uno de los países. En los 6 años de López Obrador, se tomó todo lo que tiene que pagar por concepto de impuesto al pueblo, no robárselo, sino ser leal con el pueblo y cuidarle su dinero. Se provocó un desarrollo y un crecimiento integral en México, desde la creación de zonas francas con nuevas empresas de alta tecnología, hasta carreteras, puertos, aeropuertos, trenes. Entonces México empezó a darle apoyo a los agricultores, a los pequeños y medianos agricultores, desde el indígena hasta el mexicano común y corriente, otorgándole el derecho gratis de los fertilizantes químicos, apoyándolo en el arado de la tierra, apoyándolo en buscar semillas de buena calidad, ayudándole a conseguir el mercado y que puedan llegar fácilmente al mercado, abriéndose y restaurando caminos vecinales y agrícolas de los campos. Entonces ese país, en el Tratado de Libre Comercio, le vende 300,000 millones de dólares a Estados Unidos, de aguacate, de piña, de naranja, de cítrico en sentido general, ya, naranja, limones, de berenjena, de verdura, de arroz. Le vende más a Estados Unidos que lo que Estados Unidos le vende a México. ¿Por qué? Porque en esos 6 años y lo que van, los 2 meses y pico de este nuevo gobierno de la presidenta Claudia, se ha tomado un plan de nación de darle fuerza al desarrollo industrial y entonces tener productos, materia prima para hacer productos para lanzar al mercado, desde el cacaíto, espaguetis, harina, comestible en sentido general, y eso le permite a México comprar menos porque lo produce y tiene excedente, vende más, y Estados Unidos solo le vende a México 100,000 millones, hay un déficit. Eso es lo que le permite decir a ese presidente electo que por qué mejor México no se convierte, oiga, qué indelicadeza e irrespeto, en un estado más de Estados Unidos por los subsidios que dan. No es subsidio. No te dejes engañar cuando oiga la televisión, la noticia. Es la contrapartida, o sea, el pago
como contrapartida de todo lo que México le está vendiendo a Estados Unidos. Por eso México ha pasado a ser el número 12 entre los países más estable y poderoso económicamente del mundo. Dejó a España y dejó a otras naciones a un lado. Se le fue por encima. Entonces ese presidente empieza a atacar a México. Los nuevos gobernantes de Estados Unidos lanzan diatribas y oprobios contra México, porque buscan cómo atacar a los narcotraficantes, pero mandando tropas norteamericanas, lo cual no ha permitido ni lo permitió el presidente AMLO ni esta presidenta. Eso lo resolvemos nosotros como lo están haciendo. Entonces, ¿qué quieren hacer? Que en un momento dado van a provocar una amenaza directa. ¿Y quién descarta que pase lo mismo que hay entre Rusia y Ucrania? ¿Quién descarta que pase lo mismo que ha pasado con Siria? El contubernio de los Estados Unidos con su quinta columna en el Medio Oriente, que es Israel, y con la participación de Turquía, que han desmantelado Siria, un país del Medio Oriente. Siria, para que tengan una idea, en este momento está en una situación peor que la que está Haití. Porque allí los que han llegado son personas que fueron del ISIS, de aquella fuerza de ultraderecha que empezó a asesinar y matar gente en Siria y en otros países del Medio Oriente. Ahora están avalados, amamantados, están siendo sufragados por Estados Unidos e Israel. Cuando hablamos de Israel estamos hablando de Estados Unidos, porque Israel es un protectorado de los Estados Unidos, como lo es Corea del Sur. Por eso salen con la bandera de Corea del Sur y la bandera de Estados Unidos a las actividades de masa en ese país. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que no podemos jugar. Que esa supuesta paz de América Latina es relativa. Porque si mañana cae un cohete con ojiva nuclear en Londres, capital de Inglaterra, o en París o en Burdeos, capital y ciudad de Francia, es algo que de forma automática nos va a afectar en el medio ambiente. Llegarán los efectos de esas bombas, que nada se descarta hoy en día. Porque al señor Trump, que dice que va a resolver el problema en 30 días, o en un día mejor dicho, se le olvida que todavía le faltan más de 30 días para llegar al poder el 20 de enero. Y no hemos llegado al 20 de diciembre. Y en un segundo puede haber una explosión mundial sin precedente en la historia. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Por qué en este país de nuestros amores, que no hace ni 3 meses que pasaron las elecciones, ya los partidos políticos, todos con aspirante en las calles, pero nadie le habla al pueblo de la verdad? Nadie concientiza con un mensaje de nación al pueblo. ¿Por qué siguen en los programas de televisión, radio, donde hay 5, 7 y 8, que lo que parece es una gallera? ¿Por qué no cogen el tiempo para educar, transmitir mensajes de unidad, de abrazos solidarios y de amor en nuestro pueblo? Que pensemos cómo unir voluntades y esfuerzos para provocar un gran plan de nación y ponerlo en marcha sin importar quién esté gobernando, pero que sea la obra mancomunada
porque no sabemos qué va a ocurrir pasado mañana. Y así como empecé diciéndote que no hay nada extraño a los ojos del mundo y a los oídos del mundo, porque al instante, a través de las redes sociales, se conoce y se sabe del todo. De esa misma forma tenemos nosotros que saber que necesitamos comprender que el humano es para ser solidario, para ayudarse entre sí, y eso es lo que tenemos que buscar a través del aparato del Estado. Si nosotros seguimos dejando las cuerdas sueltas y no aprendemos a amarrarla entre todos, vamos mañana a llorar más lágrimas de sangre que la que estamos y hemos lanzado hasta el momento en que estoy hablando. Cada instante, cada segundo se estremece más la humanidad con las noticias que nos llegan. Miren cómo en horas Siria fue totalmente desarticulada. A nadie le tembló el pulso. Una componenda internacional con terroristas, con asesinos, en su mayoría del ayer, pagado por fuerzas extranjeras, $2,000, $1,000, cuando los soldados rusos sirios recibían 40 pesos, o sea, de la moneda nacional de Siria. Un país desarticulado que lo van a dividir en cientos de pedazos para quien darle un poco. A Turquía, Israel va a seguir extendiendo su territorio, cada guerra de Israel, y eso no lo comprenden los árabes, ha provocado la adquisición y la toma y la posesión de más terreno. Se extiende hasta que un día tenga toda Arabia. Lo que quiero es pedir a aquellos que se llaman líderes en este país, aquellos que se llaman conductores de conciencia en este país, cambiemos el tema, cambiemos el lenguaje, hablemos con el pueblo, decirle la verdad al pueblo de lo que está ocurriendo en el mundo, y haciéndole ver que no es verdad que somos un país estable y desarrollado económica e industrialmente, que estamos llenos de vicisitudes, que seguimos siendo un país subdesarrollado, sin una educación estable y armoniosa, sin el concepto de la salud y la seguridad social con principios bien definidos, sin estabilidad en la mano de obra, incertidumbre en la casa del obrero, incertidumbre en la casa del campesino, incertidumbre en la casa del agricultor, incertidumbre en la casa del comerciante, incertidumbre en la casa del industrial. Todos estamos siendo víctimas de esas incertidumbres que se adueñan de nosotros y nos quitan horas de sueño pensando en las deudas. Escuché a alguien decir que aquí había desarrollo porque aquí hay miles y millones de vehículos. Eso es falso, porque lo correcto del desarrollo sería tener un transporte público, colectivo, organizado, viable y accesible por parte del pueblo, con trenes, ferrocarriles, monorrieles, por toda parte, y tener control de los ingresos de la importación de vehículos, pero lo permiten para poder buscar impuestos, sin saber dónde lo invierten. Ojalá que nuestras palabras, que es una reiteración de otras alocuciones en lo que concierne a lo que padece y lo que vive el mundo, nos llame la atención. ¿Qué me importa a mí
quién va a ser candidato a la presidencia. ¿De qué usted me habla a mí? ¿Sobre qué usted me habla a mí? ¿Me ha dicho usted lo que está ocurriendo en el mundo? ¿Me ha dicho usted cómo debemos de actuar y cómo debemos de reaccionar en un momento de que llegue una crisis total en nosotros? Porque si hay guerra, los aviones se paran, los barcos se paran, no hay movimiento de mercaderías, no hay trasiego de venta y por tanto no hay ingresos en moneda fuerte a nuestro país. Estaremos totalmente cerrados porque somos parte de una isla con un compañero como República a nuestro lado mucho más pobre que nosotros y desorganizado totalmente y anarquizado totalmente. Pensemos un poco, señores líderes, ustedes que se llaman titanes de la democracia, conversen con su pueblo, unifiquen criterios, posición y gobierno, busquen. No hay que ser egocéntrico ni yoísta. No, que tú debes fracasar. No, es la patria. Son nuestros hijos, son nuestros niños. Todo está en peligro si querías saberlo. Perdóname por eso. Hasta la próxima. Si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.